Palacio de la Moneda, a esta hora la vocera, la ministra Camila Vallejo, hace su punto. Vamos a escuchar. Como equipo, y lo primero que queríamos como comité político y como gobierno partir señalando es que saludamos esta etapa que concluye el día de hoy de la Convención Constitucional con la entrega del borrador final de la propuesta de nueva Constitución. Por cierto que entendemos que viene un proceso de armonización y de discusión en torno a los transitorios, pero el grueso de los contenidos que va a contar la propuesta final de nueva Constitución ya ha sido resuelta y este proceso le hace bien a la democracia. Creemos que es un avance que hay que saludar. En segundo lugar, quisiéramos mencionar algo que está hoy día discutiéndose en el Congreso Nacional, que es de alto interés para el gobierno y las y los trabajadores, particularmente la Central Unitaria de Trabajadores, pero para también las personas que están con unos ingresos en sus hogares que no les permite enfrentar esta crisis económica inflacionaria que se está produciendo en nuestro país, que tiene que ver con el proyecto de salario mínimo, con compensación a la canasta básica y también con subsidio a las pymes. Esperamos que esta semana concluya ya la tramitación en el Senado y que todo diálogo tendiente a una modificación sea para mejorar el proyecto y cuanto antes las familias trabajadoras que hoy día perciben el ingreso mínimo o que tienen algún subsidio de canasta básica familiar puedan cuanto antes ver el aumento que el Estado comprometió. En tercer lugar, quisiéramos mencionar la importancia que tiene para el gobierno, y así lo ratificamos la primera semana en que asumimos del acuerdo de Escazú, que esperamos que pueda volver a proponerse en tabla en el Senado esta adhesión al acuerdo de Escazú, porque es de alto interés no solamente para este gobierno, sino que también para enfrentar la crisis climática que afecta a nuestro país y que afecta al mundo. En cuarto lugar, hay alto interés y sabemos sobre la discusión que se ha generado en torno a las prisiones preventivas, los presos o no políticos y también sobre el estado intermedio que hemos estado discutiendo hace bastante tiempo y particularmente la semana pasada. Respecto a lo primero, queremos ser enfáticos y enfáticas como gobierno. Nosotros podemos respetar y considerar las distintas opiniones políticas legítimas de partidos, parlamentarios, ciudadanos y ciudadanas en torno al calificativo o no de un grupo de personas que hoy día están privadas de libertad en las cárceles de nuestro país. Pero como gobierno somos enfáticos en señalar que les corresponde a los tribunales de justicia la calificación de estos delitos. Lo que tenemos en Chile y lo que ha sucedido en nuestro país es que en el contexto de la revuelta social, del estallido social, se produjeron situaciones que derivaron en detenciones de personas que han estado privadas de libertad por un tiempo que ha sido excesivo. Y están privadas de libertad por delitos que se les ha imputado, que algunos no se han comprobado, otros sí que han terminado en condena, pero los que no han tenido juicio y que no ha derivado en condena siguen privados de libertad por un periodo que no es sostenible. Y por la misma razón, como gobierno comprometimos tanto en campaña, en nuestro programa, y seguimos dialogando en el Congreso Nacional para avanzar hacia un indulto que permita resolver esta situación bajo el compromiso que hemos establecido también de las familias y que no han presentado esa preocupación, que es tener a sus hijos y sus familiares privados de libertad por más de 2 años, sin pruebas en su contra o sin sentencia. Por lo tanto, vamos a seguir en las conversaciones que nos permitan resolver ese problema. Esto también con una mirada integral respecto a los daños que se produjeron en el contexto del estallido, que tienen que ver con los locatarios, sobre quienes hemos estado trabajando y con quienes hemos estado trabajando para el mejoramiento de barrios, para la reparación a los daños que se produjeron al pequeño comercio, a los negocios que estuvieron involucrados lamentablemente y afectados por el estallido social. Y junto con ello también la reparación a las víctimas, que es una deuda que tiene el Estado de nuestro país por las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron. En síntesis, lo que tenemos es que tenemos presos
por distintos tipos de delitos, pero que fueron detenidos en un contexto de alta conflictividad política y particularmente en nuestro país por grave y generalizada violación a los derechos humanos. Y por eso como gobierno no tenemos que hacer cargo desde esa mirada política de la situación grave que tenemos en las cárceles. Y volvemos ahí con la propuesta de indulto que seguimos mejorando y trabajando. Respecto al estado intermedio, en esto volvemos a ser muy enfáticos y enfáticas sobre el objetivo del resguardo de las rutas, porque más allá de las razones por las cuales se ven interrumpidas las rutas en nuestro país, el efecto y la consecuencia que tiene esa interrupción es que como Estado no podemos desplegar los planes que tenemos integrales para la Araucanía, tanto de diálogo, de devolución de tierras, de agua potable rural, de vivienda, infraestructura, mejoramiento de caminos, etcétera. En la medida que no logramos proteger las rutas de esas interrupciones, no logramos entonces llegar como Estado a las soluciones integrales que hemos comprometido ante la ciudadanía. Y por eso, las conversaciones que hemos sostenido la semana pasada y que seguimos sosteniendo hasta el día de hoy se basan en dos elementos. En el consenso a través de este diálogo parlamentario con los partidos de que es importante para nuestro gobierno y para el país proteger las rutas. Y en segundo lugar, cuál es el mejor mecanismo para lograr ese objetivo. Y en eso obviamente hay dos alternativas. Todas responden a una protección acotada, a un resguardo acotado de las principales rutas que están en una situación de conflicto permanente. Y eso lo hemos estado conversando durante la semana pasada y seguiremos conversando, pero entendemos que hay un sentido de urgencia y compartimos el sentido de urgencia y por lo tanto estamos trabajando en aquello. Yo quiero dar la tranquilidad de que nuestro gobierno con sus distintos ministerios estamos abordando día tras día los problemas tanto de seguridad como los problemas asociados a la injusticia que hemos vivido como país y también en soluciones de fondo para que al terminar nuestro periodo de gobierno no tengamos que seguir lamentándonos de los mismos hechos de violencia, los problemas estructurales en desigualdad, sino que podamos decir que a pesar de todas las urgencias que tuvimos que enfrentar y las coyunturas, fuimos capaces de prevenir situaciones futuras para nuestro país. Preguntas. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Acerca del proyecto de Estado de Protección y Resguardo Constitucional, le quería consultar algunos detalles sobre la discusión que se está dando. Primero, ¿cuándo el gobierno va a presentar oficialmente la iniciativa? Algunos plantean que el miércoles es una fecha límite, considerando que está citada la comisión mixta. Si finalmente va a haber un civil a cargo de todo este programa, y si han logrado alinear a sus filas, porque hace pocos instantes escuchábamos al presidente del Partido Comunista plantear que están dispuestos a escuchar al Ejecutivo, pero que cree que no es el momento para que las Fuerzas Armadas se inmiscuyan en este tema. Si esta propuesta no ve la luz, el gobierno de todas maneras considera disponible el estado de excepción tradicional que se aplicó anteriormente. Hemos estado conversando sobre todo muy intensamente con los partidos oficialistas de ambas coaliciones y sus bancadas parlamentarias sobre lo que les dije anteriormente. El objetivo compartido por todos y todas de proteger las rutas, porque sin esa protección no podemos desplegar todos los planes, medidas y programas que incluso los partidos, los mismos parlamentarios nos han pedido desplegar y, por cierto, además, las comunidades que han estado postergadas. Y en segundo lugar, ¿cuál es el mejor mecanismo? Y han habido propuestas que han estado sobre la mesa que básicamente son dos. Insistir por la vía de la modificación legal, pasar por el Congreso en una discusión en rango de reforma constitucional y, por otro lado, decretar una forma, ¿cierto?, haciendo uso de las herramientas que tenemos actualmente vigentes en la Constitución, pero cumpliendo el objetivo. Y vuelvo a insistir en esto, que son situaciones excepcionales, acotadas a rutas que son estratégicas y no más allá de eso, para facilitar la llegada, traslados, transporte, etcétera, y particularmente la llegada del Estado de nuestro país a territorios que han sido desplazados, abandonados, discriminados, etcétera. En torno a eso seguimos conversando y el día de hoy vamos a tener diálogo también con los presidentes y presidentas de los partidos oficialistas para poder llegar a buen puerto, esperamos lo antes posible, porque estamos trabajando intensamente en aquello.
Ministra, buenas tardes. Hace unos minutos el presidente del Partido Comunista nos dijo que el robo a la casa de la ministra Maya Fernández y el secuestro a la escolta del presidente como que podrían estar dentro de una campaña destinada al fracaso del plebiscito. ¿Esa es una opinión compartida por parte del gobierno? Mira, yo creo que el presidente y todos los presidentes de partidos son sus propios voceros, representan a sus partidos. Lo que a mí me corresponde decir como ministra de Estado y representando al gobierno es que estos hechos se tienen y se están investigando. Se tienen que investigar y, por cierto, que tenemos que llegar a lo que estuvo detrás de estos asaltos, que, por cierto, son de suma gravedad. Y no son solo de suma gravedad porque afectan la dependencia de la ministra de Defensa y afectan, en el otro caso, a un chofer presidencial, ¿cierto?, de parte de la escolta presidencial, sino porque demuestran que estamos en una situación crítica en nuestro país respecto a los hechos delictivos, respecto al crimen organizado, respecto a los hechos de violencia, y esto no es nada nuevo, lo hemos mencionado desde que asumimos y lo han dicho nuestros subsecretarios, nuestra subsecretaria, nuestra ministra del Interior, nuestro presidente de la República, porque es parte de la realidad. Y por lo mismo, insisto, toda la agenda de seguridad que hemos estado desplegando y que queremos reforzar, además con el diálogo con amplios sectores de nuestra sociedad, tanto políticos como sociales, autoridades, va en la dirección de hacer cambios estructurales, como la reforma a las policías, la ley en materia de inteligencia policial y también acciones concretas de prevención y de persecución. Y eso implica las acciones que se están coordinando con las policías, Carabineros, PDI, para poder incautar armas, para poder incautar drogas y para poder ir combatiendo fuertemente en distintos territorios de nuestro país al crimen organizado y también estos hechos delictuales. Más allá de toda esta situación, efectivamente, nosotros necesitamos también que podamos, en un proceso de cambios tan significativo como lo está viendo nuestro país, que es el proceso constituyente, para poder determinar al final del plebiscito de salida si queremos o no queremos una nueva constitución, es que tengamos tranquilidad y certidumbre. Y por eso es tan importante trabajar por combatir el crimen, por enfrentar la delincuencia, por entregar certezas en apoyo económico, porque nuestro país necesita también seguridad, necesita certeza, necesita tranquilidad para poder avanzar, más cuando estamos en un proceso de cambios tan significativos. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes. Primero, una precisión. Según lo que usted señaló recién de que el resguardo de la infraestructura va a ser solamente de las carreteras, si ya está descartado entonces que sea lugares o recintos en los cuales, por ejemplo, se genere electricidad o se desarrollen temas de servicios básicos. Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto al proyecto de ley de salario mínimo que esta tarde se retoma en el Senado, usted hablaba de que todo diálogo tendiente a mejorar el proyecto, bienvenido. ¿El gobierno va a insistir en la propuesta que llegó desde la Cámara o hay alguna nueva alternativa para atender un poco los comentarios que se han hecho en el Senado y que han retrasado su aprobación? A ver, sobre lo primero, vuelvo a reiterar, el objetivo por el cual estamos trabajando y con el cual hemos sostenido las conversaciones y los diálogos con los partidos y parlamentarios tiene que ver con resguardar las rutas y proteger las rutas. ¿Y esto por qué? Porque la no protección y la interrupción permanente de las rutas por distintas razones afecta la llegada del Estado a los territorios. Y eso es lo que está hoy día en discusión.